La paz de Dios sea con todos. Les doy la bienvenida a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y les mando un saludo desde la colonia H. Casas, desde Tepic, Nayarit, en el país de México. Ya tiene algunos días que por causa de mi trabajo no he podido compartir con ustedes un poquito de los estudios. Esto es porque por causa de mi trabajo estos días se ha venido demasiado trabajo, gracias a Dios. Y no me ha permitido, hay temas que a veces yo quisiera compartir este tema, quisiera compartir este otro. Este texto estaría excelente platicarlo, pero la verdad de las cosas es que hace falta mucho tiempo ya que pues no solamente es grabar los 15 minutos, media hora de video, sino que hay que editar, hay que armar un set y bueno, ese tipo de cosas no me ha permitido hasta el momento grabar, porque el hecho de grabar y editar requiere de mucho tiempo. Así que pues vamos a hacer un video más sencillo ahora, sin luces, sin mucha edición. Pero quiero compartir con ustedes ahora, el día de ayer me tocaba la oración de 6. Y yo les platicaba a los hermanos acerca de un texto, ya que se habló acerca del noviazgo. Y algo que les dije a mis hermanos en la de 6 es algo de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que el tema del día de hoy se llama la administración apostólica. En la administración de los apóstoles, el apóstol Pablo se le encargó un ministerio que iba enfocado a los gentiles. A los apóstoles, a los 12 apóstoles que estaban, hay que recordar que el Señor los dejó, o al último de ellos lo llamó para que estuvieran al frente de Israel, del pueblo de Israel. Al apóstol Pablo lo mandó a los gentiles, eso ya lo sabemos. Pero el apóstol Pablo era el que administraba a la iglesia de los gentiles. Los gentiles ya hemos platicado antes que viene de la raíz de los hebreos, que es Goyim, que significa naciones. Gentiles en realidad significa naciones no pertenecientes al pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ahí vamos a hacer un paréntesis, quiere decir que el apóstol Pablo había recibido cartas de los corintios. Entonces, en el tiempo antiguo no había teléfono, no había de voy a llamar por celular al pastor que está allí en la iglesia de Corinto. Así que, ¿cómo era la comunicación? A través de cartas. Las cartas que están en la Biblia no son todas las cartas que se escribieron. Hay cartas que no se encuentran en la Biblia y de eso platicaremos posteriormente. Entonces, había una comunicación entre el apóstol Pablo y una comunicación con la iglesia o con las iglesias. En este caso, con la iglesia que estaba en Corinto. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Miren, el apóstol Pablo empieza a dar recomendaciones a los matrimonios. Pero, ¿qué sucede en el matrimonio en el tiempo antiguo? En el tiempo antiguo el matrimonio o el noviazgo o la etapa entre el noviazgo y el matrimonio no era como es acá en México. Ignoro yo los demás países, pero creo que Estados Unidos, Europa y la mayoría de los países, y digo la mayoría porque sé que en muchos lugares se tienen que arreglar los matrimonios en cuanto a los estatus social, a lo que pertenecen o al tipo de la clase económica. Pero en cuanto a lo que es la mayoría de los países, aquí en México se conocen, el hombre, la mujer, se enamoran, hay afinidad entre ellos y pues si todo va bien se casan. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no era lo mismo. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, ¿sí? Porque leemos de un versículo antes o del versículo antes
que el padre de familia es quien daba a su hija en matrimonio. Si el padre de familia no quería, la hija no se casaba. Aquel joven que quería a aquella mujer debía ir acompañado de su padre, llevar una dote, y si aquel hombre al cual el padre de la joven aceptaba, daba a su hija en matrimonio. Pero entonces eso aplicaba al tiempo antiguo. ¿Qué tendremos que pensar? Que el Evangelio se renueva. ¿Qué es lo que entonces sucede? ¿Cómo vamos a aplicar lo que el apóstol Pablo dijo en su tiempo? Eso es precisamente lo que yo quiero platicar con ustedes. El apóstol Pablo, él decía, mi evangelio, decía, del cual yo fui hecho ministro. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo era el que guiaba a la iglesia y él podía observar algo y tomar alguna determinación y era buena. Hay que recordar que el apóstol Pablo no aprendió el evangelio por leer libros o por los apóstoles. Él lo aprendió por revelación de Jesucristo, como dice en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo aprendí ni lo recibí del hombre alguno, dice el versículo 12, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, teniendo el conocimiento de Dios y del evangelio de Jesucristo en su mente por revelación, él podía disponer de la iglesia y él podía decir que la iglesia haga tal cosa, que la iglesia se reúna, que en el matrimonio se haga esto, y era válido para la administración del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice, aquí él dice que el Señor manda, dice, y si se separa, quédese sin casar. Vamos a leer el versículo 11. Dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Observe la determinación que tiene el apóstol Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor decía que no se separara a menos que sea por causa de adulterio. Y el Señor, el Señor Jesucristo estableció dentro del Evangelio y dentro del conocimiento de Dios que había dado a los hombres a través de los profetas, el Señor Jesucristo habla y dice sobre el matrimonio. Pero el apóstol Pablo también, como ministro, como administrador de la iglesia y de los bienes de Dios en la tierra, ¿a qué me refiero con los bienes de Dios? Obviamente a los bienes espirituales, a la iglesia, al evangelio, porque él era el ministro del evangelio, él era el administrador del ministerio, el que administraba el ministerio de la reconciliación. Quien quisiera reconciliarse con Dios era acercándose a él, y él en el nombre de Jesucristo lo reconciliaba con Dios. Pero entonces dice el apóstol Pablo, que es a lo que nos queremos referir en este momento. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Quiere decir que el apóstol Pablo, en su ministerio, él podía disponer y decir, esto lo digo yo. Y como lo decía él, el apóstol Pablo, que era el enviado de Dios, entonces la iglesia lo recibía. Pero no porque se juntara un grupo de pastores y dijera, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a imponer esta nueva regla. No. Era única y exclusivamente a través del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo, el cual era puesto al frente de la iglesia por Jesucristo, entonces el apóstol Pablo podía administrar según la inspiración que Dios le diera y según, ¿por qué no decirlo?, según su criterio. Si el apóstol Pablo veía que aquella mujer que tuviera un esposo que no sea creyente, ahí permanezca. De esa manera permanezca. Por eso él enfatiza muy bien esta parte donde dice, digo yo, no el Señor. Por eso dice 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor.
¿Qué pasa entonces con los matrimonios que había en el tiempo del apóstol Pablo? Bueno, tenía que seguirse según la cultura que ellos tenían. Según la cultura que ellos tenían, pues iban con la dote a pedir a aquella mujer. Pero sin embargo, posteriormente a que el apóstol Pablo ya no se encuentra, pero hay otro apóstol llamado Aarón Joaquín, él en su ministerio y en su administración, él puede decir que el noviazgo sea de 3 meses, porque es suficiente para conocerse. Y que de allí ya tomen una fecha para contraer matrimonio. ¿Sí? Ya no estamos en el tiempo antiguo donde teníamos que llevar una dote, el hombre tenía que llevar una dote, ahora ya no. Ahora el apóstol Aarón Joaquín ha establecido 3 meses. Dentro de esos 3 meses hay un noviazgo. Después de ese al término de esos 3 meses, hablan con el ministro si hubo entre nosotros empatía, nos entendimos y queremos casarnos dentro de 8 meses. ¿Sí? Entonces es una forma en como en la administración del apóstol Aarón Joaquín se establece esa norma, esa regla. Igual el apóstol Samuel Joaquín le parece bien y la sigue tomando. El apóstol Naasón Joaquín también ve que puede seguir vigente y lo hace. Antes se hablaba del hermano Aarón, por ejemplo, en la administración del apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón, donde él estaba se celebraba la Santa Cena. Y hay quien pensaba y decía, no, donde está el apóstol de Jesucristo es donde se celebra la Santa Cena y si no hay bendición, si tú la quieres celebrar en otro lugar, no hay bendición. Pero el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, él quiso celebrar Santa Cena en diferentes lugares, simultáneamente. Esa fue la administración de él. Y ahí nosotros entendimos muchas cosas más. No podíamos decir, es que en el tiempo del hermano Aarón no se hacía eso, porque la administración del hermano Aarón, la administración del apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel, no estaba sujeta a la del apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón. El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón, ahora va a celebrar, que siempre se hacía en Guadalajara, todos los países, pero ahora él en su administración ha visto que ya el lugar es insuficiente, que los de Estados Unidos y quienes él haya, o quienes Dios le haya inspirado de los demás países a hacerlo en Estados Unidos, y que ya no vinieran en agosto. Pero ¿por qué si el apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel, no lo hacía así? Es que es la administración del apóstol de Jesucristo, el hermano Naasón. Así que hay dentro de las administraciones, el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, él en su administración, él podía decidir. Sin embargo, él decidía a como él veía en su tiempo. Y podemos nosotros ver en varias partes de la Biblia, que no es el propósito de ver de una por una, pero sí lo que les quiero comentar es que en la administración del apóstol de Jesucristo, del apóstol Pablo, él llevaba su administración según él observaba, según Dios le inspiraba. Pero no porque el apóstol Pablo haya hecho las cosas de tal o cual manera, así se tengan que hacer ahora. La doctrina no cambia, tampoco cambia el evangelio. Lo que cambia es la administración. Y cada apóstol de Jesucristo es, podemos decir, respetuoso de la administración de los demás apóstoles de Jesucristo. Y cada quien se platica de un sueño que el apóstol, que hay quienes querían consultar o decían que en el tiempo del hermano Aarón no se hacía de esa manera, porque en el tiempo del hermano Samuel sí. Por ahí alguien tuvo un sueño donde iban a buscar al hermano Aarón, pero ya era la administración del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel. Lo iban a buscar, pero estaban esperando al hermano Aarón. Y allí estaba en su escritorio el hermano Samuel, y ellos venían con unos planos, querían que esos planos se los interpretara el hermano Aarón, y llegaban. Pero en lugar de llegar directamente al escritorio del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, esperaban al hermano Aarón.
Ya el hermano Aarón llegaba, ¿qué sucede? Pues es que venimos a que tenemos estos planos y queremos que usted nos ayude. Y él decía, de ninguna manera, mi administración ya pasó, es la administración de Samuel. Él fue respetuoso en mi administración y nunca se metió en mi administración. Por eso yo tampoco me voy a meter en su administración. Y yo voy a respetar la administración de él. Cualquier cosa que deseen consultar, consúltenlo directamente con él. Hay quien todavía cree y piensa, es que desde el tiempo del hermano Aarón, o en el tiempo del hermano Aarón se hacía así, o el hermano Aarón fue el que me puso. Bueno, el hermano Aarón ya se fue. El hermano Samuel ya se fue. Ahora hay un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín, por la gracia de nuestro Dios, y él es absoluto en su administración. Y él, Dios le inspira lo que se ha de hacer. Y si él llega a tomar otra determinación, bendito sea el Señor, la hemos de acatar con la ayuda del Señor. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga.